Vamos a conversar con el profesor Trino Márquez, quien es docente del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y también un sociólogo. Trino, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay varios temas. En el espacio político el debate es abierto, intenso, no obstante hay elementos también del contexto internacional que se involucran y se entremezclan. Y ahí ahora, recién esta semana ocurrió un episodio bien interesante en la Universidad Central, por cierto, que tuvo como casa para discutir el tema de la situación del tabulador salarial, reunión de gremios, de sindicatos, de academias, y muchos están hablando hasta de una huelga general. En fin, son muchas variables alrededor del tema, ¿no?, del momento que está viviendo Venezuela. Sí, sí, podemos comenzar por este último, Sí. que es un intento de las fuerzas opositoras de reagruparse. Creo que es muy importante que la oposición entienda que vivimos un momento muy difícil, que es necesario reagruparse y reconectarse con el país, porque el país está profundamente desconcertado, no solamente por la gravísima situación económica que existe y social, que se traduce, que tiene esos indicadores tan dramáticos como la hiperinflación, la caída del empleo en el sector informal, la caída de la producción industrial y tal vez el elemento más notorio, que es la estampida que se está produciendo en Venezuela, la emigración descontrolada diaria que está causando severos problemas en los países vecinos. Es que además de esa situación socioeconómica y sociopolítica, la oposición, la dirigencia opositora no está dando respuestas. Se encuentra casi tan desconcertada como la población. Y esto lo está aprovechando el gobierno para esta arremetida contra algunos dirigentes, contra los partidos políticos e incluso contra algunos países, porque ahora la ha emprendido el gobierno del presidente Maduro contra los gobiernos de México, Colombia y Chile, a quienes involucra en el suceso, en los sucesos del El 4 4 de de agosto. agosto, Sí, sí. del 4 de Ahora, en agosto. este caso, pero es importante, lo que se aprecia así en términos generales, y esto lo he conversado con algunas personas, es una iniciativa de una vanguardia social, más que de una vanguardia política. Sí. La vanguardia política está, pues, un poco desarticulada, no hay algunos dicen que es una vanguardia política derrotada incluso, pero bueno, participaron en ese acto de la Universidad Central de Venezuela, pero es una vanguardia social que está anunciando y augura posibilidad de agudización de conflictos, incluso porque el problema del tabulador salarial, la tabla rasa establecida por la decisión del gobierno, en fin, algo está allí generándose, ¿no? ¿Cuál será digamos, el corolario de todo esto? Es impredecible por ahora. Claro, pero lo que se está motorizando, exactamente como tú dices, Carlos, es la vanguardia social, porque la oposición social se ha desconectado o se ha desprendido de la oposición política. La oposición política, esa que está encarnada en los partidos políticos, se ha venido rezagando. No hay una respuesta coherente, clara frente a la situación del país. Pero como los conflictos sociales existen y además existen agravándose continuamente, lo que está haciendo la vanguardia social es asumir el liderazgo, es asumir el control de la situación y proponerle al país una ruta, un camino a seguir. Esto, por ejemplo, que ha ocurrido con los salarios. En la Universidad Central, esto es y en todas las universidades, en todo el sector universitario, esto es de enorme sensibilidad porque se ha roto, se ha quebrantado un principio básico que es la meritocracia. La institución universitaria, la academia, por naturaleza, es jerárquica y es bueno que lo sea, porque en la universidad no hay ascenso por antigüedad entre los profesores, no existe el ascenso. No, hay un escalafón y... Hay escalafones y para alcanzar los escalafones superiores hay que presentar un trabajo de ascenso, realizar una investigación y defender los resultados de esa investigación frente a un jurado. Cuando se presenta una tesis doctoral, el jurado está constituido por 5 personas y para ascender a la categoría de profesor titular hay que realizar 5 presentaciones frente a jurados altamente calificados. Eso no es posible que un profesor titular o incluso un profesor instructor al que ahora se le exige maestría
gane exactamente lo mismo que una persona que ocupa otras actividades muy dignas, muy necesarias, pero que no requieren el esfuerzo y Al la parecer no dedicación. son ni 2 salarios mínimos Ninguno. con la nueva tabla establecida por el gobierno lo que Eh, gana un profesor titular. lo que gana un profesor titular que tiene doctorado y que tiene maestría. Más de 25 años de docencia, por lo Y menos. probablemente, O cerca. sí, puede tener por lo menos, debe tener por lo menos 20 años de docencia. Entonces, no es posible que se desestimule, porque esto es un desincentivo para la innovación, la creatividad, la investigación permanente y el esfuerzo que requiere el trabajo de creación. Entonces, allí hay un problema que fue uno de los factores que movilizó a la oposición el día lunes. Bueno, vamos a hacer una pausa, Trino, y vamos a continuar enseguida conversando con el profesor Trino Márquez, docente de la Universidad Central de Venezuela, sociólogo. Seguimos conversando con el profesor Trino Márquez, docente de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, al margen de lo que pasó el día lunes, ¿no? Que fue, digamos, el elemento que motorizó la inquietud y el tema del tabulador salarial y el problema que tiene la administración pública en términos generales. Esto que hablábamos al principio, la iniciativa de una vanguardia social nos puede llevar, como te planteaba al principio, de repente, si se agudizan los conflictos, a una huelga general. Mira, ese es un principio que se ha venido discutiendo, o es un objetivo del cual se ha venido hablando. Yo creo que hay que ser muy cauteloso con esto. Sería mi recomendación a quienes están dirigiendo este movimiento, el Frente Amplio Nacional, porque el país está paralizado. Este es un país donde el Producto Interno Bruto al cerrar 2018 habrá concluido con 50% de caída en apenas 5 años. Esto es una caída que ni siquiera la ha tenido Grecia. Se habla de que es comparable a lo que está ocurriendo en Siria, que es un país en guerra, o en Afganistán. Así es que hay que medir muy bien esto. Además, las empresas están quebradas. Muchas empresas están apenas sobreviviendo y los empresarios se han convertido en verdaderos héroes, así como los trabajadores. Ya los trabajadores para llegar a su sitio de trabajo tienen que hacer verdaderos actos heroicos. Entonces hay que evaluar muy bien qué significa esto de la huelga general en medio de un país que está colapsado. Yo los invito a que reflexionen sobre esta situación, porque hay otras formas de lucha que habría que plantear y otras formas de protesta. Hay que retomar el trabajo de base, hay que retomar el trabajo de contacto directo con las comunidades, incorporarlas a formas de protesta que sean pacíficas, pero que sean categóricas. O sea, es que yo creo que el recurso de la huelga general es un recurso que está allí y que toda sociedad democrática... Pero podría ser un recurso extremo. Pero tiene que ser, Carlos, un recurso extremo porque la situación del país es dramática. Todos los indicadores señalan que Venezuela vive la peor crisis socioeconómica de su historia. Entonces, si esta es la situación real, sería un poco absurdo plantear que en un país con estas características el gobierno se va a plantear una huelga general. Además, el gobierno es el dueño de casi 65% de la actividad económica. Hay que tenerlo en cuenta también. Y lo que le corresponde al sector privado en un segmento sumamente reducido. Ahora fíjate, a la par de todo ello también continúa la presión internacional. Esta semana ha comenzado la Asamblea General de Naciones Unidas. Venezuela está como tema fundamental dentro del desarrollo de varios temas, pero es importante. Hay intervenciones de mandatarios, el tema venezolano y la crisis migratoria está allí presente. El gobierno venezolano está con el propósito y el ánimo de replicar, de refutar. Pero en fin, se van uniendo de nuevo los factores internos, la conflictividad social interna con los factores internacionales que ejercen presión. ¿A dónde nos puede conducir esto? Mira, nos va a conducir a algo positivo si la oposición venezolana se reagrupa, porque todo el esfuerzo que viene haciendo la comunidad internacional tiene alcances muy limitados. No hay duda de que la OEA... Se anuncian nuevas sanciones, en fin, pero sí, esas pero sanciones eso no tiene... ¿a dónde? Claro, pero eso no tiene resonancia internamente en el país porque nosotros estamos, lamentablemente, muy desarticulados.
Y no somos en este momento, la oposición venezolana, hay que decirlo, no es un factor que ponga en peligro la estabilidad del gobierno, no la pone. Por lo tanto, no somos una alternativa de poder, no ponemos en peligro la estabilidad del régimen y para el futuro no representamos un riesgo inmediato. Y esto, por supuesto, debilita las acciones de la comunidad internacional. Todas las sanciones, todas las penalizaciones que la comunidad internacional pueda colocarle al gobierno venezolano tendrán muy poca trascendencia si nosotros no nos reagrupamos, porque no hay una caja que amplifique esa sanción. Ahora, hay una especie también en términos generales, cuando se hace una evaluación, incluso se ha investigado desde el punto de vista de opinión pública, una especie de cansancio, de agotamiento colectivo, de desesperanza, de frustración, es decir, y por ello en buena parte también se estimula la salida y el éxodo masivo de personas, gente que no le ve salida a esta situación y que la crisis profundizará en los próximos tiempos. Sí, sí, no hay duda, esto es un diseño, Carlos. Muy bien lo decía un artículo reciente en New York Times, donde una articulista abordaba el tema y decía, la pregunta que se hacía en el artículo es, ¿por qué a Maduro le interesa gobernar en el caos? Bueno, le interesa gobernar al presidente Maduro en medio de este caos y de este desastre que se ha creado en el país porque elimina la resistencia, porque desarticula la ciudadanía, porque impide que la gente se organice, porque transmite una visión muy deprimida del futuro y por lo tanto la gente o se adapta o se va del país, huye del país. Y este es el proyecto del gobierno claramente definido. Aquí sí hay un éxodo inducido y una crisis inducida como proyecto del gobierno. Pero frente a eso yo creo que lo que le corresponde a la oposición es reagruparse, ponerse de acuerdo en torno a unos objetivos comunes. Saber cuál oposición, porque al parecer hay una por allí que estaría en disposición incluso de volverse a reunir con el gobierno en función de lograr lo que han dado en llamar genéricamente un diálogo con un intermediario internacional, que es el señor Rodríguez Zapatero, en fin, o sea, saber cuál es la oposición que debe reagruparse. Pero ¿La que quiere hablar o la que...? No, yo creo que tiene que reagruparse todo el mundo. La oposición tiene que reagruparse, la que existe, Carlos. Esa que existe es la única que tenemos. No tenemos una oposición ideal. Es la oposición esta donde están Enrique Capriles, Henry Ramos Ayú, Manuel Rosales y por el otro lado está la gente del Frente Amplio que se reunió en el Aula Magna. Esa gente tiene que ponerse de acuerdo y trazar nexos, trazar puentes que permitan conectar ambos sectores de la oposición e incluso incorporar a María Corina Machado, Antonio Ledesma, que está en el exterior. Es toda la oposición, es ese archipiélago el que hay que reconectar a través de puentes que le ofrezcan al país una alternativa. Bueno, Trino, muchísimas gracias por haber asumido y abordado estos temas que son, por supuesto, de altísimo interés en el país. Ya veremos, los próximos días serán de repente muy interesantes y muy apreciables desde el punto de vista de la información. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.